Buenas tardes con todos, bienvenidos a un nuevo tutorial de SECAGROW, su centro de especialización y capacitación. El día de hoy vamos a tratar el tema de la prueba de chi cuadrado en el programa estadístico SPSS. Esperamos que sea de su agrado y vamos a comenzar. Antes de comenzar, tenemos que tener claro que este tipo de pruebas se trabaja con variables categóricas, las cuales ya vimos en el tutorial anterior. Sin embargo, vamos a hacer un recordatorio rápido. Las variables categóricas pueden ser nominales u ordinales. Nominales como la religión, el código postal, el sexo o el estado civil. Y las variables ordinales como una escala de Likert, como el rendimiento académico, las medallas deportivas o el nivel de instrucción. Estos son algunos ejemplos de variables categóricas, sean nominales u ordinales. Además de ello, nosotros para la prueba de chi cuadrado se va a trabajar con una tabla de contingencia, como la pueden ver aquí en la gráfica. En esta tabla de contingencia se detallan las variables con las respectivas frecuencias, sean estas observadas o en su defecto frecuencias esperadas. La prueba de chi cuadrado lo que nos va a permitir es medir el grado de asociación que existe entre dos variables categóricas. Es decir, lo que queremos determinar es si entre la variable A y la variable B existe alguna relación, están o no están asociadas entre sí. Es por eso que, como pueden ver aquí, la hipótesis nula, me dice que hay independencia de variables, o sea que no están relacionadas entre sí. Y la hipótesis alternativa, que me dice que las variables están relacionadas entre sí, que están asociadas. Además de esto, esto como tal ya me lo identifica el programa estadístico. Sin embargo, he decidido ahondar un poquito también en esto porque me parece que es importante y que les puede servir de mucha utilidad. Los métodos que se utilizan son el método asintótico, Monte Carlo, y el método exacto. El método asintótico me pide que la muestra debe tener más de 20 sujetos. Segundo, me dice que menos del 20% de casillas deben tener una frecuencia esperada inferior a 5. Y en tercer lugar, me dice que no hay casillas con frecuencia esperada menor a 1. En tanto que el método de Monte Carlo lo que me pide solamente es que la muestra sea superior a 30 sujetos. Es decir, esto aquí ya en el método de Monte Carlo ya lo desestima. Y en el método exacto no se cumplen los supuestos y tampoco se cumple el tamaño de la muestra. Además de ello, también este detalle acá abajo que es muy importante: si la tabla es de 2×2, los indicadores que se van a medir es el coeficiente de pi, la V de Kramer y el riesgo. Mientras que si la tabla de contingencia tiene más de dos variables, más de 2×2, en este caso lo que se escogerá será el coeficiente de contingencia, el coeficiente de phi, la V de Kramer. Y si el diseño es pre y post, en este caso se utilizará el estadístico de McNemar. El ejemplo que les hemos puesto, como pueden observar, es las calificaciones y su relación, su asociación, sea con la educación pública o sea con la educación privada. Por eso es que ustedes ven abajo la pregunta de si existe relación entre las calificaciones obtenidas y el tipo del colegio al que asiste el alumno. Esa es la pregunta de investigación. Recuerden que si les gustan nuestros tutoriales pueden suscribirse a nuestro canal
y por supuesto darle clic a la campanita para que les lleguen las notificaciones de próximos videos que vamos a seguir compartiendo. Ahora vamos a salir un momento de aquí para ingresar a nuestro programa estadístico. Cerrar esto. Y como pueden observar, yo ya he puesto las variables. Esto lo vimos en el tutorial anterior. Y también le hemos puesto los valores, institución pública o privada. Y acá también los valores. Una variable nominal en el caso de la primera, porque esto no tiene un orden específico, mientras que en la segunda variable es una escala ordinal, porque esto sí va en un orden específico. Una vez que hemos definido las variables, también tenemos los datos, como pueden observar. Aquí están. Algo que quería dejarles detalle, se me escapó en el tutorial anterior, es que a veces por error o simplemente se nos fue una casilla de más, y generalmente lo que hacemos es borrarla con suprimir. Pero si ustedes pueden observar, aquí queda un puntito, y el momento en que corren el diseño estadístico, este puntito aquí le va a salir como un valor perdido, ¿sí? Entonces lo ideal que deben hacer en este caso es borrar toda la fila para que no les salga ese valor perdido. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, en el caso de que tengan valores perdidos, tienen que colocar un número estándar como 999, ¿sí? Es un número estándar que les va a, como les explico, les va a permitir trabajar los datos de manera normal, ¿sí? Es decir, el programa ya va a identificar de por sí que existen valores perdidos y no les va a crear un problema. Eso en cuanto a los valores perdidos. Ahora sí, vamos a analizar estadísticos descriptivos y tablas de contingencia. Vamos a revisarlo un momento. En columnas generalmente vamos a colocar los que forman la variable que forman grupos, en este caso colegio. Y en filas aquí va a ir la variable propiamente que vamos a analizar, que es la calificación. Hemos puesto ahí, vamos a ver en estadísticos, y como pueden observar le hemos puesto el estadístico de chi cuadrado, pero también le hemos puesto el coeficiente de contingencia pi y la v de Kramer, que justamente es lo que me decía la literatura, ¿no? En el caso de una tabla de más de 2×2, en tu tabla el coeficiente de contingencia, coeficiente de pi y la v de Kramer. Una vez que tengo señalado todo eso, le vamos a dar continuar, vamos a venir a casillas y también vamos a escoger las columnas, que es lo que vamos a observar. Continuar y aceptar. Como pueden observar, aquí ya tenemos los resultados, el resumen de los resultados. En esta tabla lo único que vamos a ver es que se están los datos completos, pues no, son 25 datos que hemos puesto. Esto tiene que corroborar que acá también existen 25 datos. Estos son el 100% de los datos, no hay ningún problema. En el segundo cuadro, que es la tabla de contingencia, como pueden observar, tenemos por ejemplo los datos para calificación insuficiente, que en la institución pública son 8 y en el privada son 0. En calificación buena, 7 para el público, 1 para el privado. Y así tenemos el detalle completo de los resultados. Sin embargo, este es un resultado numérico en base al cual se me hace difícil establecer una conclusión válida de si realmente existe significancia estadística. Es por eso que nosotros vamos a recurrir a la tercera tabla, que es la prueba de chi
cuadrado. Y como pueden observar, tenemos la significancia asintótica bilateral, que es de 0,000, pero además tenemos que observar este valor, este dato de aquí. 5 casillas tienen una frecuencia esperada inferior a 5. Aquí está, ¿no? Tiene una frecuencia inferior a 5. Es decir, que se cumple de la significancia asintótica bilateral, ¿sí? Además de ello, vamos a ver la hipótesis que me decía que si la significancia era superior al 0,05, que es el error estándar que hemos escogido, entonces tendríamos que quedarnos con la variable nula, que me decía que había independencia entre las variables, pero en este caso mi significancia es inferior al 0,05, lo cual significa que las variables que estamos investigando están relacionadas entre sí. Es decir, existe relación entre las calificaciones y la institución educativa de la cual proceden los estudiantes. Esa es la conclusión a la cual hemos llegado después de analizar la prueba de chi cuadrado en base al ejemplo que hemos propuesto. ¿Sí? Cabe recalcar que aquí se escogió, como les había dicho, el coeficiente de contingencia, el coeficiente de phi y la v de Kramer, porque es lo que nos dice la literatura, ¿no? De mi parte, espero que este tutorial les sirva de mucha utilidad, y si les gustó, como les repito, no olviden suscribirse a nuestro canal CECA Group, Centro de Especialización y Capacitación. De mi parte, será hasta otro próximo tutorial. Gracias.